Acércame a ti. No me dejes ir, Señor. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, Señor, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Oh Señor, te anhelo todos los días. Acércame a ti. No me dejes ir. Atráeme, Señor. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, Señor. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar, nadie me abraza, Señor, me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Dime que cerca estás, oh Señor. Te anhelo, Dios, yo te necesito, Señor, te necesito, te anhelo, Dios, dime que cerca estás, dímelo, Señor. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás.
Que Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué le da la bienvenida a estos programas que han sido hechos para ti. En Juan 6:37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que los disfrutes. Bendiciones. Hermanas, qué gusto poderles saludar. Para mí es una bendición poder estar en este momento compartiéndoles la palabra del Señor. Agradezco al Ministerio de Mujeres por la invitación y quiero en esta mañana predicarles bajo el tema Enfrentemos con valor los desafíos del futuro. Y quiero leer lo que dice el libro de Ruth en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué importante es, hermanas, que podamos confiar en el Señor plenamente, que cuando pasemos por el tiempo de la prueba, sepamos que Dios es el único que nos va a ayudar a poder enfrentar con valor cualquier desafío que se nos presente como madres, como esposas. Dios es el único que nos puede ayudar en medio de las pruebas. Y cuando viene la prueba puede surgir la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo yo que pasar por este momento si tú sabes que yo he sido fiel? Tú sabes que yo te he servido, pero tenemos que comprender que las pruebas son temporales y que también las pruebas en algunas ocasiones en nuestras vidas son necesarias, porque de esa manera podemos saber cómo está nuestro corazón. ¿Está firmado en la fe en Dios? ¿O nuestro corazón no se ha aferrado a Dios? Y podemos ver aquí en esta lectura a un hombre llamado Elimelec, que él tuvo que salir con su esposa Noemi junto con sus 2 hijos, ya que Israel estaba siendo gobernado por los jueces, y en ese tiempo Israel había caído en un gran decaimiento espiritual y moral, y todo esto les había llevado a pasar una gran hambruna. Y este personaje, Elimelec, con su esposa, tuvieron que salir a la ciudad de Moab, una ciudad enemiga de Dios, una ciudad que se procreó del pecado de Lot con su hija, con una de sus hijas mayores. Y podemos ver que no era un pueblo el que era aceptado por Israel. Entonces este hombre sale a esta ciudad, emigra con su esposa, con sus hijos a buscar comida, pero lastimosamente él muere. Y queda su esposa viuda. Ella tenía que estar al cuidado de sus hijos, ya que en Israel era muy difícil para una mujer quedarse sin su esposo. Pero sus hijos mueren. Pero antes de eso ellos ya se habían casado con mujeres moabitas. Pero al morir ellas vemos a Noemí que queda desconsolada, queda sola, queda desprotegida. Y para una mujer israelita eso era lo peor que podía suceder. Pero vemos a esta mujer Noemí que tiene que tomar una decisión. Y ella piensa y dice, bueno, están en los campos de Moab. Ella escucha que en Belén hay alimento, Belén conocido como la casa del pan. Y ella tiene que ir a ese lugar. Y ella toma la decisión. Pero sus 2 nueras tenían que estar seguras también si iban a ir con ella o se iban a quedar en su ciudad. Y el versículo 12 nos dice que Noemí les dijo a sus nueras, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. El versículo 16 dice que Ruth, su nuera, le respondió y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Vemos a Orfa, una mujer que decidió quedarse en su ciudad, pero Ruth tomó la decisión de irse con su nuera,
con su suegra, Noemí. Vemos a una mujer decidida, una mujer que le dijo, no me digas más, que yo voy a ir contigo. Una mujer que, a pesar de ser extranjera, tomó la decisión en su corazón de que el Dios de Noemí fuera el Dios de ella. Le dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mueras, Noemí, yo voy también a morir, yo voy a ser sepultada ahí. Vemos a Ruth, una mujer que sabía amar, una mujer que tomó la decisión de no vivir en la amargura. Y aquí tenemos el caso de Ruth y de Noemí. Ruth dijo, yo no voy a vivir aquí amargada, yo voy a salir de este lugar, yo sé que estoy viuda, pero yo no me voy a detener aquí. Pero vemos a Noemí, una madre y una esposa sufrida, afectada a ella, a causa de esta gran prueba que no era para menos, afectada en su vida emocional, en su vida espiritual. Ella cargaba amargura en su corazón y lo expresa en estos versículos. Ella pensaba también que Dios estaba en su contra. Ella pensaba que todo lo que estaba viviendo es porque Dios lo había permitido en ella y había también ya perdido la esperanza. Ella decía, Dios está en mi contra. Y ella se mantuvo en esa actitud, pero vemos a Ruth, una viuda decidida a tomar el rumbo de su vida de una forma diferente, queriendo salir de donde estaba. Y vemos a una Ruth que se sentía capaz de cuidar a su suegra. Mire la relación tan especial de una suegra con una nuera. A veces creemos que eso no se puede lograr, pero vemos que Noemí de alguna manera había influenciado al Dios que ella conocía en la vida de esta moabita. Vemos a una Ruth decidida a dejar su familia, que no era fácil, sus costumbres, sus dioses, y ella decidió que Dios iba a ser su Dios, sin imaginarse que esa decisión iba a traer en el futuro una bendición maravillosa, que lo vamos a ir leyendo rápidamente, hermanas, en esta ocasión en el libro de Ruth. Y podemos ver, hermanos, que esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos frente a las pruebas? Como madres, ¿cuál es nuestra actitud? Sabemos que en nuestro corazón, a pesar de ser creyentes, podemos en algunas ocasiones estar batallando con la amargura, estar batallando con el resentimiento. Y que cuando vivimos situaciones dolorosas como madres, como esposas, como mujeres de Dios, podemos dejar que la falta de esperanza y la falta de fe dañe nuestro corazón. Pero el Señor quiere, hermanas, que nosotros podamos tomar la decisión de poder buscar a Dios, de poder pedirle al Señor que a través de su maravillosa y poderosa palabra nos ayude y nos llene de fe para que nosotros podamos saber que Él tiene el control de nuestra vida presente y de nuestra vida futura. Él es el que tiene el control y tenemos que permitirle a su Espíritu Santo que nos consuele, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos dé la sabiduría para tomar decisiones sabias y prudentes, como dice Santiago, capítulo 1, que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él le da abundantemente y sin reproche. Hermanas, cuando pasamos por dificultades, podemos sentirnos tan ofuscadas que nos cuesta tomar las decisiones más sabias. Queremos tal vez tomar decisiones que estén bajo nuestro pensamiento humano y podemos apartar el consejo de la palabra de Dios, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que en medio de la prueba nosotros, con su guía, con su sabiduría y su palabra, podamos aprender a perdonar. Podamos aprender a dejar que Dios sane las heridas del corazón. Esas heridas con las que a veces queremos estar abrazándolas todo el tiempo, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestro corazón sea liberado del enojo, de cualquier situación, de cualquier sentimiento que nuestra vida esté atravesando. El Salmo 23 nos dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos temer, porque Dios está con nosotros, hermanas. A través de las pruebas, Dios está con nosotros. Y tenemos que guardar nuestro corazón, porque Dios maravilloso es el que permite que su gracia esté sobre nuestras vidas. No dudemos que a través de las situaciones difíciles que enfrentemos, a través de la pérdida de nuestra madre, del padre, de los hijos, de la viudez o de cualquier situación difícil,
Dios es soberano, Dios está con su gracia maravillosa cubriéndonos, guardándonos, dándonos de su favor y su bondad. Y podemos ver en la vida de Ruth rápidamente, hermanas, en el capítulo 2, que Dios hace algo maravilloso en la vida de estas mujeres, que ellas no se imaginaban todo lo que Dios tenía preparadas. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ella le dijo, anda. Y que, hermanas, la ley de Moisés en Levítico capítulo 19, versículos de 9 al 10, dice que bajo la ley tenían que permitir que los pobres y los extranjeros pudieran salir a espigar a los campos de los granjeros. Y Noemí era una mujer mayor, una señora que conocía de la ley, y cuando recordó tal vez que la ley guardaba y cuidaba y protegía a las viudas, a las extranjeras, a los pobres, ella le dijo a Ruth, ve, hija mía, anda, trabaja, porque ellas estaban en una gran carencia económica, ellos no tenían alimentos, ellas estaban desamparadas. El día de hoy, gracias a Dios, estamos en tiempos diferentes, donde la mujer puede por sí sola trabajar, sostenerse, pero en este tiempo era muy difícil. Pero pasa algo sorprendente, y es que el versículo 5 dice que Booz, cuando miró a Noemí, se acercó a sus criados y le dijo, ¿quién es esa mujer? Y ellos le dijeron, es la moabita que ha venido desde temprano y no ha parado de trabajar. Y en el versículo 5 dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Y en el versículo 7 dice, y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. El 8 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vos sabía que para una extranjera y viuda no era fácil, ella podía ser irrespetada. Entonces Booz tuvo compasión de esta extranjera y pide a sus criados que la cuiden, que le den agua también, que le den de beber. Me imagino que estaba en el sol del día, agobiada, cansada. Pero hay algo mejor que podemos seguir leyendo en estos versículos, y el versículo 10 dice que ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, Ruth, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella estaba sorprendida porque la gracia de Dios estaba sobre Ruth. Y él le responde en el versículo 11, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El testimonio de Ruth había sido ya regado en Belén. Ya sabían que esta mujer moabita, esta extranjera, había hecho algo admirable, que era dejar su tierra, dejar su lugar, hacer del Dios de Israel, del Dios verdadero su Dios, y venir a servir a su suegra Noemí. Eso era un acto muy valioso, y había hallado Ruth gracia ante los ojos de este hombre. Y en el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él estaba diciendo, Ruth, tú has hecho lo mejor, has dado el mejor paso de tu vida, porque bajo las alas del Dios de Israel has venido a refugiarte. Y ese es el Dios, el que nosotros debemos refugiarnos todos los días, en medio de la prueba, del dolor, en medio de cualquier adversidad. Hermanas, Dios es nuestro refugio. Dios es quien nos cobija, quien nos hace sentir seguras, fortalecidas. Y para Ruth fue tan importante que Booz afirmara lo que había hecho en ella, porque en el versículo, en el 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella le decía, tú me has consolado, es decir, lo que tú me estás diciendo al corazón me está afirmando
que lo que yo he hecho, que la decisión que he tomado ha sido la mejor. Ruth se sentía afirmada en su corazón. Ruth estaba segura que la decisión que había tomado entonces era lo mejor. Y así es, hermanas, estar en Cristo, que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, es la mejor decisión que hemos tomado. Así que aquí vemos también en el capítulo 3 algo que Dios nos sigue sorprendiendo. Y podemos ver que el versículo 1 de este capítulo dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Vemos en la forma como Noemí trata a Ruth, le estaba hablando como que ella era su hija. Ese amor que había entre ellas, esa lealtad de Ruth por Noemí, el cuidado, el amor que ella le mostraba, había permitido que ellas se conecten como madre e hija. Y Noemí estaba viendo ya el futuro que podía tener Noemí. Ella estaba viendo el futuro, pero hay algo más sorprendente donde le dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y le pide a Ruth que haga algo, porque vos venía a ser un pariente cercano de Noemí. Pero vamos a ver qué sucede en toda esta lectura. Y dice el versículo 3, donde Noemí le da unas indicaciones a Ruth, le dice: te lavarás, pues te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella le respondió: haré todo lo que tú me mandes. Qué mujer tan fiel, qué mujer tan decidida. Ella, el suceso o el encuentro que había tenido con vos en el capítulo 2, había afirmado en su corazón que la gracia de Dios estaba con ella, que ella se había refugiado en el Dios de Israel. Y aquí vemos una actitud diferente en el capítulo 3. Vemos a una Noemí que miraba el futuro con esperanza. Al ver todo lo que había vivido, al recibir el alimento que vos le permitió a Ruth espigar en los campos, cuando ella mira que Dios les está dando el alimento, cuando ella mira que Dios les está sustentando en esos momentos de crisis, entonces Noemí tiene otro pensamiento, Noemí tiene otro criterio. Ruth está decidida a hacer lo que le dice su suegra, y le dice: quítese la ropa de luto, usted se va a ir a encontrar con vos, usted va a ir a hablar con él. Y esta práctica que tenían cuando dice: le vas a descubrir los pies, literal, le había destapado los pies de este hombre Boaz. Y ella lo que le estaba recordando, diciendo a Boaz en esta ocasión es: tú eres el pariente cercano, tú nos tienes que redimir, tú nos tienes que sacar de esta situación. Y eso lo podemos ver, hermanas, y entender, porque Boaz era un hombre que entendía muy bien lo que decía la ley. Boaz, en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, dice que la ley del levirato permitía que cuando una mujer muriera, la esposa o la viuda más bien tenía que casarse con un hermano cercano, con el que estaba dispuesto a tomar y a poder preservar la línea de la familia al darle un heredero. Y eso es lo que vemos que ellas miraron, que vos podías ser ese pariente cercano o ese pariente redentor. Y vemos aquí lo que sucede en el versículo 10 de este capítulo 3. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Qué importante, hermanas, cuando vemos en estos versículos que Boaz estaba admirando lo que había hecho Ruth. Le dice: tú eres una mujer virtuosa. Tú no te has ido en busca de jóvenes, de pobres o de ricos. Es decir, que Ruth, cuando llegó a Belén, su objetivo era cuidar a su nuera, amarla, protegerla. Era una señora viuda, desamparada.
Pero también vemos a una Ruth que cuando está dispuesta a hacer lo que le dice Noemí, y Noemí siendo una mujer conocedora de la ley, es que Ruth no tenía en su corazón intenciones de buscar un hombre que la sacara de esa situación. Ruth no fue una joven o una señora viuda, joven tal vez, que entendemos que llegó a esta ciudad para tomar otro tipo de decisiones o para estar de novia. Y es lo que admira vos en ella. Le dice, tú eres una mujer virtuosa. Tú no has sido una muchacha de un mal testimonio. Tú no has sido ese tipo de mujer. Y él admira eso en ella. Entonces él le promete. Él le promete, le dice, tal vez hay un pariente más cercano, le dice, que te pudiera redimir, pero no te preocupes, le dice, yo sé que ustedes necesitan ser redimidas. Y vemos a un hombre fiel, un hombre también que conocía a Dios, temeroso de Dios. Y vemos en el capítulo 4 a Booz que cumple su palabra. Cumple su palabra, y en el capítulo 4, versículo 1 dice que Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de él. Y él respondió, yo redimiré. Claro, este pariente cercano estaba dispuesto a redimir, pero Booz le dice, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vos vemos que cumplió su palabra. Le dijo, yo no soy pariente cercano, hay uno más cercano, pero voy a hablar con él. Yo lo hizo. Y así era la cultura en el tiempo de Israel. Esta era la cultura, y este hombre Booz, lo único que estaba haciendo es agradar a Dios, es cumplir la ley de Moisés. Así como Ruth estaba dispuesta a obedecer a Dios, que pudiera su suegra ser redimida de esa situación, y ante todo que el nombre de su esposo pudiera también mantenerse, porque esa era la cultura, eso es lo que mandaba la ley. Qué Dios tan maravilloso, hermanas, que aún en el Antiguo Testamento la ley de Moisés nos muestra que Dios se preocupaba por la mujer, Dios se preocupaba por la viuda, por la huérfana. Dios creaba esas leyes de protección, porque Dios es un Dios que nos cuida, que nos ama, que nos protege, que vela por nuestro futuro, que vela por nuestros hijos, que vela por nuestra familia. Dios es un Dios maravilloso, que no nos ha desamparado, que aunque la sociedad nos quiera hacer pensar lo contrario, pero Dios es un Dios fiel, que nos ama. Y el versículo 9 dice, y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, les dijo, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Él tenía el pueblo, los ancianos a su alrededor, que fueron testigos de que él cumplía su palabra, de que él era ese pariente cercano, ese pariente redentor, que podía cumplir lo que decía la ley y que podía generar un futuro diferente. Y así es Dios, hermanas. Dios es un Dios soberano. Vemos aquí la providencia de Dios, cómo Dios permitió ese encuentro entre esta mujer y este hombre obedientes, temerosos de Dios, con el único propósito de hacer la voluntad de Dios. Y podemos ver las bendiciones que vino a la vida de Ruth y Noemí, bendiciones que ni siquiera se imaginaron. Y sabemos, hermanas, y tenemos que estar siempre confiando en el Señor, que las pruebas siempre van a ser necesarias para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestras vidas sean transformadas conforme a la voluntad de Dios, que el carácter de Cristo se forme en nosotros, que seamos mujeres más maduras, mujeres de fe, mujeres que podamos a través de las pruebas ver el poder de Dios y podamos ser de testimonio
para otras personas que tal vez están pasando por situaciones que nosotros las hemos vivido y que nuestros testimonios pueden edificar a otros. Y saber, hermanas, que Dios no nos deja. Así como Dios permitió que en la vida de Noemí estuviera Ruth, fuera ese apoyo, fuera quien le diera ese ánimo, el inyectar esa fe, Dios también pone a nuestro lado personas, mujeres llenas del Espíritu Santo, pastores, líderes que nos pueden dar una palabra, un consejo, una palabra de ánimo, que nos pueden hablar de parte de Dios. Dios usa personas que nos pueden abrir esa puerta de bendición, que en los momentos en los que creemos que no hay una salida, Dios pone personas que nos bendicen, personas que abren esa puerta a la bendición que Dios tiene para nosotros, y vemos cómo Dios utilizó a Boaz, ese pariente redentor. ¿Y cuáles fueron las bendiciones maravillosas que tuvo Ruth? Podemos ver que a pesar de ser una mujer extranjera, Dios le dio un marido piadoso, que la aceptó como una de su pueblo. Siendo moabita, de una ciudad enemiga, él decidió aceptarla, porque Dios había puesto esa gracia y él sabía que era ella una mujer virtuosa, sin saber que ellos iban a tener un hijo que sería el antecesor del rey David y finalmente de Jesús. Y eso lo dice el versículo 13. Vamos a leer del capítulo 4, dice: Boaz pues tomó a Ruth, ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Qué maravilloso como es nuestro Dios. Y no solo eso, sino que el Señor le permitió, hermanas, a Ruth tener un lugar en la genealogía de Jesús. Y eso lo habla Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y algo también interesante aquí en esta lectura es que Booz, su madre, también fue una extranjera. También fue una extranjera, y fue Rahab, la mujer que fue usada en la ciudad de Jericó. Cómo es Dios de maravilloso, un Dios que no hace excepción de personas, un Dios que desde esta historia nos hace entender que Él ya estaba pensando en nosotras, mujeres necesitadas de Dios, mujeres pecadoras que necesitamos de nuestro Redentor, mujeres que necesitamos de un Salvador, de ese Salvador que dice Isaías 53, 4, 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba pensando en que en esa línea, pues en esa genealogía tan maravillosa, el Señor estaba pensando que nosotros íbamos a ser parte también de este pueblo espiritual, de este pueblo, del pueblo de Dios. Él había pensado también en darnos salvación, y nuestro Dios es maravilloso, hermanas, un Dios poderoso que nos ha limpiado de todo pecado, que nos quiere traer a libertad y a vida eterna. Así que no tenga temor, Dios es quien nos ayuda a enfrentar con valor los desafíos del futuro. Así que démosle gracias a Dios. Y si usted quiere pedirle perdón a Dios porque en su corazón ha tenido la actitud incorrecta, dígale: Señor, yo quiero tener hoy mi corazón lleno de tu presencia, lleno de fe. Quiero ser una madre que me afirme y me aferre a ti, Señor, no a las quejas, no a la amargura, no al dolor, Señor, no al resentimiento. Quiero ser una mujer de fe, saber que el futuro está en tus manos y que tú me vas a dar la salida. Oremos y démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos aquí en el libro de Ruth tu amor, tu fidelidad.
Vemos como tú ya pensabas en redimirnos, Señor, como tú ya sabías que iba a venir tu Hijo Jesús a darnos una vida de paz, una vida de victoria, una vida, Señor, de esperanza y ante todo una vida eterna. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Tú eres nuestro Redentor que nos da la salida en medio de las pruebas. Yo te pido, bendice a mis hermanas, anímalas, Señor, fortalécenlas en medio de las pruebas, del dolor, de la angustia, Señor, que vean tu poder, tu cuidado, tu bondad, tu gracia, que vean, Señor, tu presencia que está cuidándolos, Señor, de manera providencial, Señor, tú estás ahí, guiando, Señor bendito, cumpliendo tu propósito, y que mis hermanas puedan ver el propósito maravilloso que tú tienes para sus vidas, para sus hijos, para sus hogares, Señor, en sus lugares de trabajo, de estudio. Tú eres Dios soberano y poderoso, omnipotente, Dios real. Gracias te damos, Señor, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor ha enviado su palabra en el momento oportuno. Y recuerda que en la obediencia hay bendición. Atesora en tu corazón el buen consejo que Dios acaba de proveerte. Y es un buen momento para rendir tu vida a Cristo, pedirle perdón por los pecados e invitarlo a ser el Señor de tu vida. Oremos. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento. Te pido que seas el Salvador de mi alma, que restaures mi comunión contigo y que me ayudes a vivir en integridad. Te pido perdón por mis pecados y creo que tú moriste en la cruz para salvación y para perdón de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a caminar en integridad, en pureza, a orar cada día más, a rendir mi corazón cada día más a ti y a servirte todos los días de mi vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.